Permiso. Muchas gracias, ingeniero. Le damos la bienvenida nuevamente a las personas que acaban de ingresar. Sí quisiera recordarles el uso de la herramienta de la caja de preguntas y respuestas como manera para interactuar con JL Rodríguez. Y bueno, sin más preámbulo, bueno, creo que alguien me estaba comentando en el chat que están teniendo problemas de audio. Podría ser algo muy particular de la persona. No estamos escuchando bien. Cualquier cosa nos lo pueden comunicar por el chat también. Y bueno, JL Rodríguez, como lo mencionaba el ingeniero Jorge Quiñones, es el director de capacitaciones de Pomona Impact, el primer fondo de inversión de impacto de Centroamérica. Así que nosotros de parte del Foro de Innovación estamos sumamente contentos por tener el apoyo y la colaboración de JL para brindarnos este webinar. Y bueno, sin más preámbulo, te cedemos la palabra y el espacio. Bienvenido. Muchas gracias, Isa, y gracias también por sus palabras, don Jorge. Para mí siempre ha sido un privilegio compartir con este proyecto tan interesante que es Eurosan, y muy contento una vez más, sobre todo de esta ocasión que nos reúne con una audiencia que está muy interesada y a la que espero poder honrar su atención y su interés. Así que bueno, si les parece bien, en aras de aprovechar el tiempo al máximo, comencemos. Muy bien, permítame compartir pantalla. Y bueno, estamos acá para este webinario que nos reúne, pero normalmente, y en este caso, tal vez pasando por alto algunas de las normas de la etiqueta de las conferencias, yo creo que es menester que en esta ocasión comencemos, sí presentándome mucho más detalladamente, porque ustedes se preguntarán quién es el que ahora tiene el honor de estar delante de ustedes y compartirles esa temática. Yo creo que este contexto personal es importante que lo tracemos. Ya lo decía don Jorge y también Isabela, soy su servidor. Para quienes se preguntan por qué es el apodo, es muy curioso. Pero en mis años universitarios comenzó a surgir a raíz de la comunicación con mis compañeros y luego se quedó como marca registrada que a la fecha pues es parte de ese personal branding que le dicen y que se ha convertido pues casi como en un segundo nombre, por así decirlo. Pero efectivamente yo soy el gerente de capacitación del Fondo de Inversión de Impacto Pomona Impact. De hecho, lo que hacemos en el Fondo de Inversión de Impacto es buscar empresas cuyo modelo de negocio está generando impacto social y ambiental positivo, sobre todo en Centroamérica, e invertimos en ellas. En la foto que les estoy compartiendo vemos a mis compañeros de trabajo, que son realmente amigos también. Es un honor trabajar con ellos. Y en esta aventura que ha sido trabajar en emprendimiento, realmente ha sido una oportunidad genial para conocer a personas maravillosas, ideas maravillosas y que están transformando la realidad de nuestra región. Ha sido ya 3 años, imagínense, desde que a Dios gracias se abrió esta puerta de oportunidad que me ha permitido encauzar muchos de mis intereses personales y profesionales. Sin embargo, esto que ahora me permite estar delante de ustedes, realmente encuentra su génesis años atrás cuando era un jovencito universitario. Yo estudié becado en una de las universidades tecnológicas del país, en Guatemala, y lo interesante es que yo recuerdo muy bien cuando estaba estudiando la ingeniería en ciencias de alimentos, que soñaba con en algún momento poder utilizar lo que aprendiera, en seguridad alimentaria, sobre todo por la realidad que afecta a nuestros países, puntualmente en el caso de mi país, en el corredor seco que está en Oriente, Occidente para nuestra amada Honduras, y son situaciones que realmente te pegan y te hacen saber qué privilegio es llegar a tener una educación, que en este caso fue posible gracias a mis padres. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque en la foto que ustedes ven acá, esto fue hace algunos años, pude visitar mi universidad, ir a los laboratorios de ingeniería en alimentos y fue para mí como refrescar esa vocación. Y quién diría que meses después se daría la oportunidad de, ya con más años obviamente, también con más experiencia, con más aprendizajes, poder siempre sí encontrar oportunidades de colaborar
para la seguridad alimentaria de nuestra región. Así que es increíble cómo los caminos efectivamente nos van conduciendo, cuando lo permitimos, al cumplimiento de nuestras vocaciones. Y menciono la palabra vocación porque a fin de cuentas, el ser emprendedor es principalmente una vocación, es principalmente una manera de ser. Y ahora que he podido integrar el componente alimentario con el componente comunicativo, organizacional y empresarial, de esa experiencia es lo que quiero compartirles en esta ocasión para todas aquellas personas que tienen en su corazón poder hacer algo por nuestra Centroamérica. Pues bien, aquí estamos y así llegamos a esta fecha. Por cierto, me van a perdonar, pero no tengo fotos actualizadas, ya ni tengo este pelo. No les cambiaron al conferencista, sencillamente que ya me creció el pelo. Sabrán perdonar. Prometo tomarles fotos actualizadas para la próxima. Muy bien. Entrando en materia, mis amigos, les propongo la siguiente estructura. Yo creo que antes de que veamos temas prácticos, es menester tratar los temas teóricos indispensables. De lo contrario, ¿cómo podremos pasar a la práctica? Así que, en este caso, y nunca mejor dicho, y nunca más oportuno en el caso de emprendimiento en SAN, tenemos que tener muy claro cuál es esa definición de emprendimiento, qué se entiende por emprendimiento y qué tipo de emprendimiento es emprender en SAN. Por otra parte, vamos a tratar brevemente algunos mitos acerca del emprendimiento. Pasaremos finalmente a las herramientas y por último el análisis de algunos casos que yo creo que nos va a ilustrar muchísimo por qué es importante considerar los factores y herramientas que hoy vamos a tratar. Muy bien, comencemos entonces. De acuerdo. En primer lugar, mis amigos, ya lo decía el ingeniero Jorge, en este caso, esto que les comparto es una noticia, es una nota, es una publicación de recién hace algunas semanas nada más, a finales del año pasado, en un medio de una empresa financiera. Como pueden ver acá, mis amigos, y creo que esto es importante, lo cierto es que, no me dejarán mentir, se ha ido poniendo ciertamente más visible actualmente el tema del emprendimiento. Se los digo yo que trabajo en esto y es increíble cómo en cuestión de 4 o 5 años se ha multiplicado la cantidad de proyectos, programas o instituciones que apoyan el emprendimiento. Esto claramente tiene dos caras de la moneda. Por una parte, el tema está en boga y es bueno que haya recursos, haya facilidades, instituciones, etcétera. Por otra parte, sin embargo, puede ser que esa excesiva divulgación y difusión empiece a generar una merma en la calidad de los programas de formación emprendedora y por lo mismo también cierta dilución del entendimiento de ciertos componentes básicos. Dicho de otra manera, mis amigos, quizás qué bueno que esté muy posicionado el tema, pero debemos asegurarnos, y por eso me encanta colaborar con una iniciativa como el Foro de Innovación en SAN puntualmente, porque se encargan de traer herramientas y recursos informativos que aclaran puntualmente de qué se trata cada uno de estos conceptos, en este caso, emprendimiento en SAN. Así que, precisamente hablando del emprendimiento como tal, quizás el reto que tenemos es que nos hagamos esta pregunta: ¿moda pasajera o necesidad estructural, por ejemplo? El tema que les quiero mencionar es lo siguiente. Definitivamente, el emprendimiento no es la solución mágica para todos los problemas, eso es importante que lo tengamos claro, pero sí un componente importante que permite que desde la población se vayan creando y proponiendo y creando soluciones. Así que repito, por eso es importante que definamos bien esto. Por otra parte, hablando de emprendimiento, también es importante que, así como reflexionar acerca de su importancia y relevancia, también debiéramos entender que no es un concepto que salga de la nada. No es el propósito de nuestra reunión de hoy ponernos filosóficos, pero podríamos incluso hablar de cómo desde la caída de la modernidad y al surgimiento de la posmodernidad en el siglo pasado y el presente,
sí propician ciertos cambios de cosmovisión a nivel de cultura y conocimiento que propician el auge del individuo como agente de realidad. Y esto en otras prácticas, en otros términos, es un cambio cultural y filosófico que configura casi que la esencia, en buena parte, en buena medida, del individuo como agente emprendedor. Imagínense, es interesante, es decir, tiene un trasfondo filosófico y cultural también, mucho de lo que ahora vemos. Incluso, si hiciéramos un brevísimo recorrido sobre la industria a nivel de la historia, podríamos pensar cómo se han ido dando las revoluciones industriales y cómo ahora que estamos ya en el auge de la cuarta revolución industrial, también se explican muchas cosas que permiten el intercambio de conocimiento y nuevas versatilidades en la creación de proyectos. Miren cómo son las cosas. Yo estoy acá y estamos llegando a varias regiones de Honduras en este momento. Es una maravilla realmente. Entonces, también podríamos hablar de esos temas, ya les digo, filosóficos o también tecnológicos o industriales. Incluso podríamos hablar de temas financieros a nivel histórico. Si habláramos, por ejemplo, cómo se han dado ciertas crisis financieras y sociales en el mundo, también eso explica en buena manera por qué se ha cobrado cada vez más importancia la generación de proyectos desde la sociedad civil o desde el individuo. Grosso modo, en esta línea de tiempo que vemos, podemos ver desde 1929, la crisis del 29 en Estados Unidos, vemos la Segunda Guerra Mundial, más recientemente la Guerra del Golfo, la guerra de la crisis de los .com. En el 2008, imagínense la burbuja inmobiliaria. Y ahora, no estarán de acuerdo conmigo, casi que habría que añadir un circulito más de esos para ver cómo se están reestructurando las cosas a raíz de la crisis de la pandemia de COVID-19. Así que, mis amigos, estamos en un contexto histórico, económico y social en el que el tema del emprendimiento que les mencionaba cobra una relevancia estratégica importante, no única, no como solución mágica, pero sí como algo que en esas condiciones en las que estamos, desde la sociedad civil, desde el individuo, permitan empoderarlos y empoderarnos mutuamente para la búsqueda de soluciones conjuntas. O sea que, ¿a qué me refiero con esto? El hecho de que estemos acá hablando de cómo emprender en SAN es algo que nos va a ayudar a desromantizar el aspecto del emprendimiento para que lo tomemos con toda la seriedad del caso, con todo el conocimiento del caso y podamos estructurar entonces soluciones lo más sólidas y pertinentes posibles. Y creo que por eso felicito a esta audiencia tan excelente que hoy tengo el privilegio de dirigirme, por esa actitud de querer tomar en serio este tema. Con eso, claro, con ese contexto histórico y filosófico muy breve que hicimos del emprendimiento o de por qué se genera el emprendimiento, vamos a profundizar en eso, en qué es el emprendimiento. Y no podía estar más de acuerdo, les soy muy sincero, con la definición que ya nos compartía el ingeniero Jorge recién hace algunos minutos. La definición que él nos compartía justamente fue acuñada por la Fundación Chile en 2012. Ellos elaboraron este informe, este documento más bien muy práctico de enseñanza emprendedora para ciertas municipalidades o comunas en Chile. Y me pareció muy interesante y pertinente esta definición de emprendimiento. Ya nos la decía el ingeniero Jorge. Y esta vez sí permítanme que la ponga totalmente por escrito, porque creo que vale la pena que en el contexto de lo que vamos a hablar, entendamos el emprendimiento de esta manera un tanto más amplia y versátil, más incluyente, si me permite. Emprendimiento es entonces, según Fundación Chile 2012, ya lo decía, voy a repetir lo que nos compartía el ingeniero Jorge, la capacidad para construir y transformar en conjunto con otros nuestras propias circunstancias y el entorno en que vivimos. Emprender alude, entonces, al ejercicio constante de crear valor, cualquiera sea el contexto, personal, social o de negocios. Ojo con esas palabras, construir y transformar nuestras propias circunstancias y el entorno en que vivimos, en un contexto personal, social o de negocios. Y luego, acompáñenme a revisar el segundo párrafo.
Se refiere, por tanto, al desarrollo de la propia empleabilidad como individuo, pero inserto en un contexto social y de generación de aporte a la comunidad, pudiendo ser o no lucrativa la iniciativa emprendida, pero sí sustentable. Miren qué interesante esto, mis amigos. Quisiera que nos quedáramos con esta definición de emprendimiento, porque normalmente escuchamos opiniones o definiciones muy reduccionistas, más enfocadas en el mero hecho de iniciativas estrictamente empresariales o lucrativas, que tienen su lugar totalmente. Sin embargo, quisiera que entendiéramos que el solo hecho de poder vislumbrar un proyecto de crecimiento, de desarrollo personal y comunitario, etcétera, y poder articularlo en pasos e hitos que alcancemos, ya es emprendimiento. Y que puede ser lucrativo o no, pero que deberíamos buscar que sea sustentable en el sentido de que no sea algo que se acabe pronto, empecemos y no dure, sino que en la medida en que esté bien diseñado, perdure en el tiempo, se solidifique y trascienda. Es más, incluso el hecho de que yo pueda, por ejemplo, aspire a estudiar, graduarme, por ejemplo, tener un proyecto de vida y familiar, por ejemplo, eso también es emprendimiento. Y quisiera que lo viéramos de esa manera porque nos permite un concepto más amplio y más humano también. Por otra parte, a modo de punto de inflexión, ya hemos revisado muy brevemente aspectos filosóficos e históricos, pero permítanme añadir otro componente cultural. Acabamos de definir emprendimiento. Ojo, pero estamos en una época histórica muy clave en la que los grupos que principalmente están impulsando, los grupos generacionales que principalmente están impulsando el emprendimiento, han puesto sobre la mesa un tipo diferente de emprendimiento. Acá les comparto dos publicaciones muy interesantes. Por ejemplo, la revista Forbes publicaba hace algunos pocos años esta noticia, imagínense. Los millennials demandan más emprendimiento social, decía. Miren qué interesante. Los millennials son los de mi generación. Yo nací en el 86. Hashtag orgulloso de ser millennial. Pero resulta que ya también hay otra generación que ya empieza a incorporarse a la actividad económica y productiva. No son otros que los centennials, los que nacieron recién empezando el siglo, 2000, 2001, 2002, por ahí. Y ojo con esto, ¿por qué los centennials estarán más atraídos por el emprendimiento? Imagínense, son los jovencitos que hoy por hoy tienen 15, 16, 20 años. ¿Por qué esto es importante? Porque ambos grupos generacionales crecieron, perdonen, en un entorno económico en el que ciertas cosas, cierta prosperidad que se daba por sentado, ha demostrado su debilidad, su fragilidad, y por lo tanto se dan cuenta que tienen que ser ellos mismos los que de alguna manera se generen las oportunidades. Eso explica, como les digo, mucho del auge del emprendimiento que hemos visto recientemente. Pero el hecho de que estos dos grupos poblacionales entren en la jugada empieza a pedir un cambio en el tipo de emprendimiento. Ya no estrictamente lucrativo, sino también con un componente social muy sólido, casi que como uniendo los componentes empresarial y social en uno solo. Además, van a perdonar la poca resolución de la imagen, pero era solamente para introducir el tema de que también estamos en un contexto en el que se está hablando ya de los objetivos de desarrollo sostenible y por lo tanto eso también orienta mucho de la creación empresarial y productiva. Y por lo tanto, de los que les quiero hablar a continuación, si ya hemos visto emprendimiento, quiero que profundicemos un poco más en este tema que acabamos de introducir, que es el de emprendimiento social. La foto que ven acá es de un amigo, él es un amigo mexicano que se llama Juan Francisco del Cerro. Él es quien ha sido la cara visible del emprendimiento social desde México y tiene muchísima experiencia y se ha dado la tarea de definir estos conceptos. Así que si ya vimos qué es emprendimiento, acompáñenme a ver qué es emprendimiento social. En primer lugar, Juan nos dice que históricamente habían existido tres tipos de instituciones, que son las instituciones gubernamentales, las empresas privadas enfocadas propiamente
y las organizaciones sin fines de lucro, que pueden ser asociaciones, ONGs, organizaciones, etcétera, de la sociedad civil. Normalmente, en la institucionalidad existían ese tipo de variantes o de instituciones, que son, repito, las gubernamentales, las empresariales y las no lucrativas. Y cada una, como podemos verlo acá, tenía un énfasis muy peculiar. Sin embargo, en estos tiempos es necesario hablar de un cuarto tipo de institución, que no es otra cosa que una institución que una lo mejor del impacto social y ambiental, más la sustentabilidad económica. Y es en esta intersección donde se puede hablar de un emprendimiento social. Como lo podemos ver acá, algo que esté justo en la intersección, repito, de el impacto social positivo y la sostenibilidad económica. ¿Por qué menciono esto? Porque ya lo vamos a ver, el emprendimiento en SAN se acerca mucho a este tipo de emprendimiento. De hecho, esto también nos habla de qué tipo de empresas sociales hay. En primer lugar, las empresas con productos o servicios que atienden una necesidad. En segundo lugar, empresas que incluyen en su cadena de valor a grupos vulnerables para mejorar su condición económica. Tercer lugar, empresas que ayudan a personas en condiciones vulnerables a convertirse en emprendedores o pequeños empresarios. Y en cuarto, empresas que mezclan dos o más de estos elementos. Notemos, mis amigos, cómo hay una tipificación de emprendimientos sociales. Y ojo con esto, los emprendimientos sociales también deben tener cuidado con no cruzar una delgada línea, que es ver a los grupos vulnerables como una oportunidad para generar riqueza, o por el otro lado, ver los negocios como herramienta para resolver problemáticas sociales. Miren que no es lo mismo, mis amigos, porque en el lado derecho que vemos acá es poner a la persona en el centro de la problemática y apoyarnos en herramientas de negocios para procurar resolver esas problemáticas. Pero es muy delgada la línea que nos puede llevar a más bien querer lucrar con la necesidad ajena. Ojo con esto, sé que es un tema fuerte, pero es importante que lo mencionemos porque fácilmente podemos perder el norte en ese sentido. Muy bien. Lo que les decía recién hace unos minutitos, efectivamente, los emprendimientos en SAN, mis amigos, son un tipo de emprendimiento social. Es decir, por su misma naturaleza, por la necesidad que buscan resolver, por el público que involucra y los actores que participan, es importante que de entrada, en esta clarificación conceptual que estamos haciendo, comprendamos que todo emprendimiento en SAN es, de inicio, un emprendimiento social. Y si tenemos eso claro, ya podremos ver qué tipo de estructuración debemos darle, qué tipo de herramientas son más pertinentes y cómo va a ser más necesario que para cualquier negocio normal, por así decirlo, va a ser necesario un enfoque holístico, multidisciplinario y pluricultural que nos ayude a constituir una propuesta de valor y de emprendimiento sólida. Muy bien. Segunda parte, mis amigos. Segunda parte. Ya tratamos esta clarificación conceptual y teórica. Ahora pasemos también, ya que nos quedó claro que el emprendimiento en SAN es un emprendimiento social, ¿qué les parece si revisamos brevemente algunos mitos de las empresas sociales o de los emprendimientos sociales? Y para eso me voy a apoyar en unos contenidos de una buena amiga de nombre Karen Banland, que es experta en medición de impacto y en el sistema B, que es uno de los sistemas de certificación empresarial más interesantes para convertir empresas en empresas de impacto positivo. Karen nos dice lo siguiente. Algunos de los mitos de las empresas sociales son los que vemos acá. Por ejemplo, el acceso a recursos económicos es la solución a todos los problemas sociales. ¡Wow! Mis amigos, en ese sentido, a veces tendemos a sobresimplificar las problemáticas sociales y pensamos que con el mero hecho de mayor acceso
dar mayor poder adquisitivo, eso per se convierte en la panacea de toda problemática social. Lo cierto es que eso es un mito y es importante que lo tengamos claro porque, repito, la sola generación de excedente económico no es suficiente. Les doy un ejemplo muy concreto. En las zonas de producción cañera, por decirles algo, y esto es algo que se da, me atrevo a decir, en toda nuestra región, pueden creer, mis amigos, que se ha encontrado que la mujer es la mejor administradora de los recursos en esa población en particular. No vamos a analizar si esto es una generalización, no viene al caso en este momento, pero sí, las instituciones que gestionan ahí, tanto públicas como privadas, se dan cuenta que hay que empoderar mucho a la mujer de las familias cuya modo de vida gira alrededor de la cadena de valor de la caña, porque de lo contrario, mucha de ese excedente económico, esa prosperidad que se genera por la industria cañera, no se da el caso, no se da que se traslade a toda la familia o a la comunidad. Miren qué interesante. Por otra parte, el impacto se mide en el corto plazo, es otro mito. Es como decir, bueno, voy midiendo acá lo que está pasando inmediatamente. Eso es importante, pero lo importante es ver qué tanta transformación se genera a corto plazo. Un tercer mito, las empresas sociales siempre tienen estupendas condiciones laborales. No necesariamente es así. Esto tiene que ver principalmente porque, como toda empresa, como todo proyecto, en este caso empresarial, debiera estructurarse con toda la claridad, tanto en el aspecto de impacto, pero también en toda la organización normal de toda empresa. Y eso tiene que ver también con cómo se administra el capital humano. Entonces, casi que podríamos pensar que ese mito de romantizar la empresa social como el mejor lugar para trabajar no necesariamente es así. Por otra parte, rápidamente para terminar con los otros mitos, los problemas ambientales son independientes de la problemática económica y social. También, en este caso, pareciera como que en ocasiones los separamos. Sin embargo, los factores económicos y sociales se manifiestan en una relación interactiva también con problemáticas ambientales. Y tener claro esa intrincada interacción es clave para que entendamos cómo convergen cada uno de los elementos. Por otra parte, miren este mito, mis amigos. Las empresas sociales no generan impacto negativo. Uy, ahí pensamos que todo lo que se hace de un emprendimiento social es súper bueno. Pero lo cierto es que todo ser humano genera un impacto y todo emprendimiento social también genera impactos, tanto positivos como negativos. Y el que tengamos la suficiente objetividad para tener eso claro nos va a ayudar a también, así como queremos medir el impacto positivo, tratar de mitigar lo más posible los impactos negativos que se puedan generar. Les doy un ejemplo muy concreto. Yo creo que todos hemos conocido los famosos zapatos Toms, que son zapatos hechos de tela que esta empresa Toms regala, si no estoy mal, en África. ¿Podrían creerme ustedes que esta empresa ha sido criticada, y tal vez con bastante fundamento, porque resulta que la inserción o la intromisión es la palabra más adecuada, de zapatos regalados en la sociedad africana ha generado una disrupción en las posibilidades del surgimiento de pymes locales, en este caso enfocadas en zapatería e industrias derivadas. Imagínense qué cosas, o sea, eso es algo que tal vez no se lo esperaban a priori. No les digo que la labor de ellos sea mala, simplemente que es lo que les repito, que también hay que ser muy claros de cuáles pueden ser los impactos que tenga nuestra actividad. Y por último, una empresa puede plantear una solución ambiental y social sin interactuar con sus grupos de interés. Acá, mucho cuidado, porque está muy bien que tengamos esa idea de emprendimiento, pero se los adelanto de una vez, mis amigos. Máximo en un emprendimiento social, y ahora que ya tenemos claro que el emprendimiento en SAN es un emprendimiento social,
En ese caso, se los digo de una vez, es algo que no podemos hacer solos y que tendremos que tomar muy en cuenta cuáles son los diferentes actores que participan en la problemática que queremos resolver. En este caso, problemáticas alimentarias. Así que estos grupos de interés los debemos tener muy en la mira. Y dicho esto, pasemos entonces a hacer un recorrido por cuáles pueden ser esas herramientas para el emprendimiento en SAN. Muy bien. Como vemos acá, en esta gráfica, intencionalmente la puse, en esta fotografía, perdón. Las herramientas, mis amigos, son eso. En primer lugar, las herramientas están para servirnos a nosotros y no para nosotros a ellas. Es decir, somos nosotros los que las utilizamos y las aplicamos. Y segundo, como toda herramienta como las que vemos acá, según lo que yo ocupe hacer, así va a ser más o menos pertinente cada herramienta. Lo importante acá es que las conozcamos y las usemos con criterio. Muy bien. Como primera herramienta, va a parecer muy obvio, pero es verdaderamente importante que lo mencionemos de primero. La primera herramienta, mis amigos, es el conocimiento. ¿A qué me refiero? Lo primero que deberíamos saber si queremos emprender en SAN, quise decir, es comprender qué es seguridad alimentaria. En ese sentido, es indispensable que comprendamos que es una situación compleja. ¿Qué quiere decir compleja? Quiere decir, al decir compleja, quiere decir que tiene muchas partes y muchos componentes que se relacionan entre sí y que por lo tanto, el que yo quiera proponer una solución para la inseguridad alimentaria va a implicar que yo conozca muy bien las dinámicas internas que se dan en una problemática social como la inseguridad alimentaria. Como podemos ver en esta imagen del Instituto Centroamericano Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, perdonen, la inseguridad alimentaria implica un espectro de situaciones, digamos, que convergen desde la propia situación nutricional per se, pero también situaciones socioeconómicas, situaciones agudas, pero también crónicas. En fin, hay una gama de aspectos que comprende la inseguridad alimentaria. Sin embargo, por otra parte, si esto es la inseguridad alimentaria, también debiéramos comprender cuáles son los pilares de la seguridad alimentaria. En este caso, los pilares más importantes son, como todos lo sabemos, disponibilidad de alimentos, el consumo de alimentos, el acceso a dichos alimentos y la utilización o aprovechamiento biológico de esos alimentos. Dicho de otra manera, podríamos, por decirles algo, asegurar los primeros tres, pero si por alguna circunstancia el aprovechamiento biológico de esos alimentos se viera mermado, en ese punto todo se nos cae. Imagínense qué situación tan interesante. Es lo que les repito. Por eso es importante que como emprendedores en SAN estemos en la jugada, mis amigos, en comprender bien las diferentes aristas de este fenómeno y que entonces, si conocemos cuáles son los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional, podamos escoger con mucho conocimiento de causa en cuál de ellos queremos incidir, ya sea en el de disponibilidad, en el de consumo, en el de acceso o en el de aprovechamiento biológico. Por dicha, es amplia la gama para que podamos informarnos y decidir estratégicamente. Precisamente para poder informarnos y decidir, es importante que estemos como emprendedores en SAN siempre muy actualizados en esas estadísticas e información de la seguridad alimentaria. El estudio que les comparto fue publicado a finales del año pasado por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y como pueden ver, díganme mis amigos si no es importante que en el contexto de lo que estamos viviendo actualmente, comprendamos cómo se ha ido adaptando la seguridad alimentaria y qué retos hay actualmente. Nuestra región, sobre todo nuestros países hermanos, Honduras y Guatemala, también vivimos recientemente situaciones climáticas fortísimas que harán todavía más retador el tema de la seguridad alimentaria. Así que informarnos de la teoría básica, pero también de la actualidad del tema, es algo que nos va a ayudar a proponer
soluciones lo más pertinentes posibles. Por otra parte, una segunda herramienta clave no es otra cosa que las herramientas de investigación y observación. Como pueden ver, a diferencia de un emprendimiento normal que podríamos limitarnos a cuestiones muy obvias de estudio de mercado, etc., en este caso es importante que incorporemos hasta herramientas de las ciencias sociales, como por ejemplo las herramientas de observación, que pueden ser de tres tipos: observación pasiva, que es así sin involucrarse mucho; moderada, con un acercamiento un poco más amplio; y participativa, que es conocer de lleno una comunidad, por ejemplo, vivir ahí, interactuar. Entonces, esas herramientas de observación, de documentación, de entrevista, de diálogo incluso, son indispensables si estamos hablando en SAN, porque es menester que conozcamos de primera mano, con toda la empatía posible, qué es lo que se vive y por qué se dan esas relaciones. Es casi un proceso investigativo que busque llegar a la raíz de las causas y no simplemente quedarse en diagnosticar síntomas sin conocer la causa real de las cosas. Así que es aquí donde debemos convertirnos casi en investigadores sociales si queremos llegar a conocer bien la problemática. ¿Por qué? Por lo que les digo. Porque una situación como la SAN es antes que nada un fenómeno social. Y es aquí donde debemos incorporar esas herramientas que nos ayuden a conocer cuál es el origen de esas problemáticas, a qué obedece el comportamiento que observamos y cuáles son los factores que lo componen. Así que, ojo con eso. Para todo emprendedor en SAN es también un investigador, por así decirlo. Una tercera herramienta que es utilísima para conocer el contexto es el muy conocido PESTEL. Aquí donde, como pueden ver, mis amigos, estamos ya combinando herramientas, por ejemplo, de las ciencias sociales con herramientas de las ciencias empresariales. Y en este caso, el PESTEL es esta herramienta que nos da un análisis de contexto para poder entender cuáles son las variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales que debiéramos considerar si queremos lograr esa propuesta de solución lo más sólida posible. Así que un PESTEL, por ejemplo, puede ser una herramienta muy, muy sólida para el análisis de las coyunturas que queremos resolver. También en esa línea, las herramientas, por ejemplo, como las 5 fuerzas de Porter, es también un recurso muy interesante porque nos ayuda a poner sobre la mesa y a tener muy en la mira cuáles pueden ser la interacción que tenga nuestro emprendimiento con algunos agentes del entorno. Por ejemplo, los distribuidores, los proveedores, las barreras de entrada que hay de otros competidores también, los competidores actuales e incluso los productos sustitutivos. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, lo último que menciono, productos sustitutivos. Porque como lo conocemos en nuestras comunidades, en ocasiones las personas tenemos el acceso a ciertos alimentos saludables, por así decirlo, pero por temas culturales, históricos o de otro tipo, solemos comer las papalinas o las sodas, que todos sabemos que no son realmente más nutricionales, pero que por temas, repito, culturales o sociales pueden ser mejor ponderados en términos de la calidad del alimento. Ese tipo de situaciones no las podemos obviar, porque al final se convierten en productos sustitutivos de soluciones alimentarias. Así que debemos tenerlas muy en mente y analizarlas con mucha objetividad y también respeto. Muy bien. Otra herramienta también de gran utilidad es lo que se llama un mapeo de actores, también una herramienta del ámbito más social o antropológico. En este caso, les comparto un ejemplo de un mapa de actores para una problemática social como el acoso escolar o el bullying que le dicen. Y como podemos ver, mis amigos, una herramienta como el mapeo de actores nos permite tener muy claro cuáles son los actores que participan en la problemática y qué grado de involucramiento tienen en el caso. Entonces, esto nos ayuda también muy bien al momento de construir un emprendimiento en SAN a saber a quiénes tenemos que incluir y de qué manera, ya sea
en grado mayor o en grado menor, pero que no se nos pase por alto a cada uno de los agentes sociales que intervendrán en la situación de la seguridad alimentaria y en este caso en lo que proponemos desde nuestro emprendimiento. Otra herramienta también muy interesante, sencilla pero interesante, es este triple círculo o el círculo de triple impacto, que no son otra cosa que esta interacción, esta herramienta interactiva que nos permite reflexionar de qué manera o qué debiéramos hacer para que nuestro emprendimiento sea económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente pertinente. Como podemos ver, y nunca más apropiado que en el caso de los emprendimientos en SAN, debiéramos tener muy en claro cada uno de los componentes, el empresarial, ambiental y el social. Es decir, lo estrictamente empresarial junto con lo humano y lo ecológico para que podamos diseñar un emprendimiento social en SAN bastante sólido. Entonces, esta herramienta, por sencilla que parezca, nos va a ayudar a analizar los factores de los tres círculos para saber qué forma debiéramos darle a nuestra empresa. También, algo que es importante que tengamos claro, sobre todo hablando de emprendimientos en SAN, es entender este hexágono virtuoso de las diferentes aristas que componen un emprendimiento en SAN. En primer lugar, un emprendimiento de esta naturaleza debe considerar varios componentes, mis amigos. Es decir, desde el técnico tecnológico, es decir, que yo pueda procesar la materia prima, convertirla en algún producto alimenticio si fuera el caso, pero también el componente económico, es decir, que la empresa tenga los fondos. Por ahí alguien preguntaba acerca de acceso a financiamiento, creo yo. Ese tipo de factores, sobre todo cuando estamos hablando de capital semilla o de acceso a créditos. Estoy de acuerdo contigo ahí que nos pregunta, porque efectivamente eso es caro a veces en nuestros países. Por otra parte, el componente humano, es decir, tanto de mi equipo de trabajo como de las personas a las que quiero llegar. El tema cultural que hablábamos, que puede ser quiera introducir determinado alimento que no es apreciado en esa cultura. Entonces, por muy nutricional que sea, si no hay pertinencia cultural, puede ser que no sea bien recibido. El aspecto mercadológico, que no es otra cosa que considerar cuánta gente tiene esa necesidad y por lo tanto ver qué tanta atracción podría alcanzar en ese mercado dependiendo del tamaño que tenga. Puede ser que mi idea sea muy buena, pero si es muy chiquito el mercado, quizás el modelo de negocio que escoja deberá ser muy diferente para que sea realmente sostenible. Y finalmente el organizacional, que es lo que acabamos de mencionar con el mapa de actores, que es que un emprendimiento en SAN es algo que se organiza entre varias interacciones sociales, entre varios actores. Por eso, un emprendimiento en SAN debiera pasarse revisión a sí mismo en cada uno de esas 6 aristas del hexágono virtuoso del emprendimiento en SAN, por así decirlo. Muy bien. Ahora bien, si ya hice todos estos análisis contextuales, culturales, de mi entorno, etcétera, de los actores y demás, entremos a hablar acerca de cómo podemos darle forma a ese emprendimiento. Yo creo que todos hemos ya conocido esta famosa herramienta del lienzo de modelo de negocios. Sin embargo, en el caso de un emprendimiento en SAN, hay una variante interesante que es la que vemos acá. Un emprendimiento en SAN hace una adaptación al modelo de negocios y requiere un lienzo de modelo de negocios que se llama Social Business Model Canvas. Es decir, es un lienzo diseñado más apropiadamente para emprendimientos sociales. Como podemos ver, incluye, por supuesto, los tradicionales segmentos de un modelo de negocios, como segmento de clientes, canales, propuesta de valor, pero también va a incluir las consideraciones referentes al impacto social o al impacto ambiental. Y por eso, si hacemos una investigación, veremos que hay muchas herramientas de este tipo en el que incorporan el componente social y de impacto a los modelos de negocio. Es más, a raíz de lo que hemos podido colaborar
con Eurosan, el año pasado, al estar en Tegucigalpa, pude conocer, por ejemplo, el otro modelo de negocio más propio del Impact Hub, por ejemplo, esa institución enfocada en emprendimiento social, que añade otros componentes de impacto, propósito, cómo medir ese impacto, etc. Entonces, la herramienta del modelo de negocio ciertamente podemos utilizarla, pero adaptada a un modelo de negocio social. Eso nos va a ayudar a que no se nos pase por alto cualquiera de los componentes clave al momento de articular el emprendimiento. Otra herramienta que les quiero dar, así como esta es más empresarial propiamente, regresamos también, hablando de darle forma al emprendimiento, a una que es un poco más social, que es la teoría del cambio. Es muy interesante porque esta plantilla, por sencilla que parezca, pone en la balanza el público al que queremos llegar, sus comportamientos, qué cambios quiero estimular en ese grupo social y qué acciones debiera hacer para procurar ese cambio. Entonces, imagínense qué interesante. Lo interesante de esto es que sin forzar los cambios, desde actividades empresariales o de emprendimiento, yo voy a procurar generar cambios actitudinales y comportamentales en la población objetivo. Por lo tanto, una plantilla o una teoría más que eso, una teoría del cambio, puede ayudarnos mucho para tomar en consideración esa interacción entre los factores sociales culturales y mis acciones e iniciativas empresariales y comerciales. Y algo que es indispensable, ya casi para ir terminando con las herramientas, es que lo llevemos a la acción, mis amigos. Esto es importantísimo. Pero, ¿en qué podemos basarnos? Les puedo recomendar que utilicemos la tan conocida y muy útil metodología del Lean Startup. ¿Por qué? Porque esta metodología pone la acción en el centro de todo. Y a lo que nos invita es a que efectivamente probemos y hagamos un sano ejercicio de prueba y error para ver qué respuesta va teniendo lo que vamos haciendo. Como podemos verlo en este círculo interactivo, la metodología Lean Startup se basa en construir un producto mínimo viable, es decir, algo que ya podamos salir a probar. Luego, probarlo en el mercado, probarlo con el grupo objetivo, probarlo con las instituciones o actores que van a participar y luego ver qué respuesta tiene. Y según lo que aprendamos, vamos corrigiendo, vamos adaptando, vamos mejorando. En el caso de emprendimientos en SAN, esta metodología más ágil, más práctica, es muy necesaria porque vamos a darnos cuenta, y ya lo vamos a ver con los ejemplos que vamos a analizar, que es necesario siempre ir probando, aprendiendo y corrigiendo hasta encontrar el giro de tuerca que realmente vuelva lo más pertinente y sostenible la solución que proponemos desde nuestro emprendimiento en SAN. Entonces, les invito a que profundicemos en esta metodología porque esta metodología de prototipado, poner en práctica y aprender y corregir va a ser muy necesaria y útil si estamos hablando de emprendimientos en SAN. Y algo que es importantísimo, y créanme que a pesar de que es tan conocido, se ve poco hablando de emprendimientos, y se los puedo decir hasta en empresas ya grandes y constituidas, algo tan básico como un plan de negocios es realmente necesario. Porque un plan de negocios no es el documento per se, es sobre todo la claridad mental y estratégica que me permite a mí y a mi equipo para que al tenerlo redactado pueda tener ahí recogidos toda la información clave que yo necesito a nivel mercadológico, operativo, financiero, organizacional y legal. Y de hecho, si voy a buscar capital, si voy a buscar financiamiento, claramente es todo un camino llegar a recibirlo, pero les puedo asegurar que tener esto claro, un plan de negocios, una presentación del elevator pitch bien sólida, es necesaria para que yo pueda explicar qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y qué necesito para lograrlo. Se sorprenderían de la cantidad de veces que he recibido personas
que me llegan a decir, JL, quiero $10,000 para un laboratorio de aguas, sin ningún tipo de documentación. Les puedo asegurar que tener un plan de negocios no te garantiza el financiamiento, pero no tenerlo definitivamente te lo obstaculiza por completo. Entonces, esta herramienta tan básica de un plan de negocios sí que es necesaria. Pero, sumado a un plan de negocios, también, si hablamos de emprendimientos en SAN, es necesario un plan de comunicación. Ya hablábamos cómo, hablando de la problemática de seguridad alimentaria, participan muchísimos actores, imaginemos, personas, familias, comunidades, alcaldías, empresas, escuelas, etcétera. Y por lo tanto, que sepamos cuál es ese grupo, como lo vemos a la izquierda, qué objetivos queremos lograr con ellos, qué tipo de mensaje debemos darles, por qué canales se los vamos a mencionar y con qué frecuencia, también es importantísimo para asegurar que todos estén bien informados y participando en el grado que lo necesitamos. Así que imagínense, un plan de negocios y un plan de comunicación. Nuevamente, como lo podemos ver, la combinación de herramientas empresariales y sociales para que se vuelva un emprendimiento en SAN sólido. Y finalmente, mis amigos, algo indispensable, tener un equipo de trabajo. Esto es súper indispensable y parecerá muy obvio, pero tener un equipo comprometido que comparte esa pasión y que esté dispuesto a perseverar y a llevarlo a la práctica y a corregir y adaptar y a sostenerlo, va a ser realmente necesario. Entonces, como líderes, como emprendedores en SAN, debemos vernos a nosotros mismos como líderes capaces de inspirar a otros y que dentro de esa inspiración nos acompañen en este proceso no fácil, pero sí necesario de procurar una mejor SAN a partir del emprendimiento. Entonces, fortalecer un equipo de trabajo, invertir en un equipo de trabajo es algo verdaderamente necesario. Muy bien, casi para ir terminando, ¿qué les parece si comentamos rápidamente algunos casos? Acá quiero mencionarles algunos muy interesantes. De hecho, algunos de ellos los tuvimos en algunas entrevistas en vivo que hicimos con Isabela en diciembre. Rápidamente, les menciono, en República Dominicana este emprendimiento de Agro 360, súper interesante porque no es otra cosa que utilizar tecnología digital de las TICs para la trazabilidad de productos agrícolas, de manera que lleguen mucho más directamente del campo al punto de venta, con menos intermediación y con una garantía de mejores ingresos para la comunidad, para los productores, junto con un acompañamiento para la correcta utilización de esos fondos. Imagínense qué interesante. Eso está pasando en República Dominicana. Alimentalistas, que es una organización no lucrativa, pero que como lo aprendíamos, igualmente es un emprendimiento, porque ellos lo que hacen es hacer alianzas con muchísimas instituciones costarricenses que generan alimentos, pero que no se consumen todos. Entonces, ese desperdicio alimentario, ellos lo aprovechan para llevarlo a comunidades necesitadas y es increíble la cantidad de impacto positivo que están generando y cómo se ha reducido el desperdicio, se ha llevado alimentación, se ha vuelto una cadena virtuosa en la sociedad costarricense. Es muy interesante. Por otra parte, uno que conozco personalmente, que es Listo Maní Plus, que es un emprendimiento en Guatemala, que elaboró junto con el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá un suplemento alimenticio a partir de maní que tiene todos los componentes nutricionales necesarios y que se lleva a los niños de escasos recursos del área rural. Hablando de esa interacción entre diferentes actores, lo interesante es que ellos han hecho alianzas con autoridades gubernamentales, con escuelas, con instituciones educativas y también con otros grupos para poder llevarles no solamente el alimento, sino un acompañamiento también a las familias y sobre todo a las madres de familia. Entonces, es interesante cómo ellos miren el estado inicial nutricional de los chiquitos y luego con el suplemento alimenticio, que es parte de todos los otros proyectos de desarrollo que tienen, se va procurando esa mejora integral en la seguridad alimentaria y nutricional.
También quiero mencionarles el caso de Ecofiltro, que es una empresa muy interesante también. Ellos lo que hacen es, imagínense qué curioso, ellos empezaron como ONG y su propósito era llevar estos filtros a las comunidades. Lo interesante es que con mucho esfuerzo, después de 7 años, desde un modelo de ONG, ellos habían logrado llevar 14,000 filtros, creo yo, más o menos, a las comunidades rurales. Se mira interesante, ¿no? Pero cuando lo convirtieron en un emprendimiento social, wow, han logrado llevar cientos de miles de filtros a partir del modelo de negocio que tienen, que ha logrado, ha permitido que las mismas familias rurales decidan comprar su filtro, porque eso es importante. Obviamente no se lo hacen para lucrar, no. Es simplemente porque las mismas familias, al comprender que nuestras mismas familias, ellas quieren ser capaces de adquirir sus propias cositas y aprovecharlas y tenerlas y ganárselas, digamos, hasta ese componente cultural fue clave en el éxito de este impacto que ha logrado Ecofiltro. Y a la fecha, pues, siguen generando ese impacto positivo de llevar agua potable a las familias rurales y lo están haciendo muy bien. ¿Y por qué esto es importante en términos de SAN? Por lo que hablábamos del aprovechamiento biológico. Imagínense ustedes, mis amigos, que aseguremos acceso a buenos alimentos, pero por una diarrea no son capaces nuestros niños de aprovechar el alimento, sería un riesgo. Entonces, agua potable también es importantísimo en la SAN. Finalmente, ya para terminar, quiero presentarles a 2 emprendimientos y quiero que los veamos juntos. Aquí quiero presentarles a esta emprendedora que yo no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero sí la admiro mucho. Ella es la emprendedora colombiana Carolina Medina. Ella es una emprendedora de pura cepa, súper destacada, excelente. Ella diseñó un emprendimiento que se llama Agrupa. Este emprendimiento lo que hacía era atender las necesidades de acceso a verduras y frutas y verduras en las ciudades colombianas, donde identificaron una situación sobre todo relacionada con los revendedores o los distribuidores de verdura. Y buscaban una solución a partir de una plataforma tecnológica. Miren qué interesante. Pero les adelanto el fin de la historia. Miren qué pasó. Agrupa cerró. Resulta que hace unos 2 o 3 años el emprendimiento cerró. Y ustedes se preguntarán por qué. Les invito a que hagamos algo. Vamos a ver el video del emprendimiento y luego quiero que piensen, por favor, ¿por qué pudo haber cerrado? Voy a poner el video. Mi nombre es Carolina Medina, yo soy cofundadora y directora ejecutiva de Agrupa. En una cadena donde hay 4 a 5 intermediarios entre el campo y la ciudad, hay un sobrecosto en las frutas y verduras de 45%. Esto básicamente quiere decir que una manzana en un barrio, en la ciudad, puede costar hasta 2.4 veces más que un paquete de papitas. Entonces, cuando tú estás hablando a personas que viven en la base de la pirámide y que se enfrentan a decisiones de alimentación, no es que no sepan que la manzana es más saludable para ellos, sino que se tienen que regir por su bolsillo, por lo que tienen disponible para pagar. Entonces, muchas veces optan por opciones de alimentación que son más baratas, pero menos saludables. Una segunda realidad es la realidad del tendero, de la tienda de barrio. Estas son personas microempresarios, que son el motor de nuestra economía, pero que están cargando con una cadena de abastecimiento que no es sostenible, que viene detrás de ellos. 4 a 5 intermediarios entre el campo y la ciudad, un sobrecosto de 45% en el precio de los alimentos. Se tienen que levantar súper temprano en la madrugada a ir al mercado central a comprar lo que van a vender ese día para traerlo a su tienda y venderlo con márgenes súper pequeños que no los benefician ni a ellos ni a su cliente. Y la tercera es la del agricultor, un agricultor que con frecuencia no tiene cómo traer el producto hasta la ciudad, entonces también está a merced de muchos intermediarios que le compran y le pagan lo que quieren. La primera vez que tuvimos una idea sobre el sistema de abastecimiento fue en enero de 2013. Desde ahí hemos estado trabajándole un montón a entender muy bien cuáles son las partes, cuáles son los eslabones de la cadena
y cómo podíamos hacer la cadena más eficiente. Entonces, Agrupa vio una oportunidad de trabajar con las tiendas de barrio, con las 5 millones de tiendas de barrio que existen en América Latina, para hacer su cadena de abastecimiento más eficiente y así ojalá impactar los precios tanto para ellos como para el consumidor final. Creamos un grupo virtual de compra entre las tiendas de barrio para que ya no tengan que ir al mercado central donde usualmente compran sus frutas y verduras, sino que simplemente con su celular pueden hacernos un pedido de lo que necesitan para vender ese día. Y con esa información compramos directamente en el campo al por mayor, traemos a la ciudad y distribuimos a la tienda de barrio según sus pedidos y su poder adquisitivo. En ese proceso obviamente estamos abasteciéndolos a mejores precios el producto, ahorros en transporte y ahorros en tiempo. Entonces, al final, la tienda se beneficia de aproximadamente 6 salarios mínimos en ahorros al año y el consumidor final de mejores precios en frutas y verduras en su tienda de elección. Para mí y para Grupa, creo que la definición de prosperidad es que las frutas y verduras realmente sean una decisión y no un lujo para las personas, sin importar de dónde vengan, dónde vivan y cuáles sean sus ingresos. Es decir, que todas las personas puedan tomar decisiones de comida saludable si eso es lo que quieren. Muy bien, mis amigos. Ya vimos el caso de Carolina Medina y de Agrupa. Por favor, en el chat, ya les comenté que esto cerró, Agrupa cerró. Cuando vemos el video, es impresionante, la idea me parece genial. Quisiera pedirles, por favor, a los que tengan a bien hacerlo, en el chat, coméntenme, por favor, ¿por qué pudo haber cerrado Agrupa? Cualquier idea es bienvenida, no va a haber ideas negativas aquí, o ideas equivocadas. Participemos en el chat. ¿Por qué pudo haber cerrado Agrupa? Precio de los productos es elevado, dice Hilary. A ver, ajá. ¿Quién más? ¿Quién más? No dejen solo a Hilary. Qué pesar que haya cerrado. Opa, pero posiblemente tuvo un impacto negativo a los intermediarios, dice alguien aquí. ¿Quién más, mis amigos? Aquí hablan de precio de productos, impacto negativo en intermediarios. ¿Quién tiene otra idea? ¿Quién me ayuda con una más, por lo menos? ¿Por qué pudo haber cerrado? Altos costos de distribución, dice Doris por acá. Ok. Algo de cierto tienen todos estos factores. Ah, gracias. Gracias, Mónica. Culturalmente puede que no hayan... Ok. Y Edgardo dice las pérdidas de ganancias para los revendedores, que eso va en línea con lo de intermediarios. Quiero construir sobre lo que aportó Mónica. Calidad del producto. Bueno, no, Ibe, todavía no llegaron a ese punto que empezaron a hacer lo que hacía Carolina. Déjenme contarles, voy a quitar la presentación y permítanme pasarme a compartirles acá. Quiero contarles, vieran qué interesante. Carolina hizo un blog, ya les digo que es súper destacada esta chica, es súper talentosa y trabajadora. Ella escribió un blog en donde cuenta por qué cerró Agrupa y cuenta lo que pasó. Y solo miren esto, Agrupa había hecho cosas importantísimas. Había involucrado a 700 tiendas de barrio, había, lo que ella comentaba, generado ahorros en los beneficiarios de 6 salarios mínimos, 70 oportunidades de empleo directo, imagínense, 2.800 toneladas de frutas y verduras vendidas, 1.2 millones de dólares de ventas, mis amigos, entre 2016 y 2017. Y escuchen esto, hablando de inversión, habían levantado fondos entre inversión y donaciones. Una vez más, al ser un emprendimiento social, tiene esas facultades de recibir inversión o recibir donaciones de $850,000, mis amigos. Y aún con eso, cerraron. Y ella cuenta por qué. En primer lugar, el ecosistema de inversión, hablaba ella. Y hablaba de qué tipo de inversión se buscaba. Y sobre todo, cómo se estructuraba y qué se utilizaba. Básicamente, era decir, para esta etapa del proyecto, qué tipo de fondos requiero. Y
cuánto realmente necesito. ¿Qué significa si yo capto esta inversión, pero el porcentaje de retorno puede ser más caro de lo que yo necesito en realidad? Entonces, mis amigos, les repito, esto hay que desromantizar un poco esto del emprendimiento, porque si no, puede ser que yo esté buscando cosas que en realidad no necesito o que debiera hacer un crecimiento orgánico primero y luego acelerarlo mediante inversión. Entonces, hay que tener eso muy claro. Como ella dice, que no nos gane el deseo de hacer más sexy el modelo de negocios antes que construir realmente una amplia base de clientes. Imagínense. Luego, lo que les contaba, crecer forzosamente sin tener los fundamentos adecuados. Ellos inyectaron cierto capital a raíz o incluso inversión en cierta plataforma tecnológica, pero eso, lejos de generar un crecimiento, generó hinchazón hasta cierto punto. Entonces, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, fue todo un reto sostener eso, repito, porque no tenían una base de clientes todavía suficientemente recurrente. Luego cuenta otras, pero quiero hacer un énfasis en los últimos dos. ¿Pueden creer, mis amigos, que efectivamente, a pesar de toda la investigación que hicieron, el factor más clave fue comprender cómo funcionaba la cadena de valor, es decir, los actores que participaban? Y resulta ser que para esa persona que vende verduras en nuestros mercados y que van al centro de distribución, a la terminal de abasto, etcétera, cada quien sabrá cómo se llama el lugar en nuestras localidades, pero resulta que hay códigos culturales que generan una validación en la persona que va a las 4 de la mañana a comprar la verdura, las frutas y verduras, y que las lleva a su punto de venta. Eso es parte de la validación social de ese grupo económico. Y por eso es que, salvo que estuvieran enfermos, no usaban la aplicación, no ocupaban usar Agrupa. Y por eso Carolina dice, el comportamiento es difícil y necesita de atención constante. Ella dice, volver a segmentar un mercado engranado es una propuesta difícil para cualquier empresa. Cuando agregas normas culturales y asimetrías de información, se convierte en algo casi imposible. Y escuchemos esto, por favor. Al final, no poder fijar los precios en ningún extremo de la cadena nos dejó a la merced de aquellos de proveedores y clientes quienes solo se fijaban en el mercado central de la ciudad, un jugador que monopoliza la cadena de abastecimiento y previene la transparencia de información. Termino con esto. Las propuestas de valor pueden ser perfectas en teoría, pero es crucial aprender cómo probar los roles de la cultura y las idiosincrasias en su ejecución. ¡Wow! Impresionante, impresionante. Regreso rápidamente a otro caso y con eso terminamos. Ahora ya vimos el caso de Carolina. ¿Fracasó? No. Ella aprendió. Y miren qué valioso aprendizaje nos ha generado a todos. Ahora veamos el caso de otro emprendimiento. Este es en Chile. Se llama Algramo. Miremoslo juntos, por favor. De Algramo, una empresa que desarrolla novedosos sistemas de venta que evitan los costos innecesarios a quienes por necesidad compran en pequeñas cantidades. Además, la compañía ha sido recientemente premiada por su aporte a la descontaminación de los océanos. Veamos. La población Los Sierra, en la comuna de Los Espejos, hay un negocio muy querido por los vecinos. El almacén Nelson, del que hace 25 años es dueño Hernán Albornoz, tiene una característica particular. En su interior y junto al otro extremo de las conocidas máquinas tragamonedas, hay un dispensador que llama la atención. Un tipo apareció de repente, andaba haciendo un sondeo, llamamos por el sector, si teníamos confianza en un proyecto que yo me presentaba. Se trataba de eliminar el polietileno y lo encontré fantástico porque justo había visto reportajes de la contaminación en los mares, qué sé yo.
Con ese desafío llegó a los negocios de barrio Algramo, una empresa que obtiene productos en grandes cantidades y luego los vende en máquinas como esta, donde se pueden comprar porotos, garbanzos, lentejas y arroz a granel y en envases reutilizables. El objetivo es que los vecinos no paguen por un envoltorio, sino que solo por lo importante. Por ejemplo, aquí tomé arroz, lo inserta en la máquina, pongo las monedas, aprieto arroz, presione la perilla dispensadora. Y en este minuto se está cargando justo lo que el cliente necesita. Esto se vacía y vuelve a comprar acá. Se abarata costo además porque gracias al gramo yo lo compro directamente al productor. No me lo envasan. Nos saltamos ese paso que encarece el producto. Entonces la gente, aparte de no contaminar, se abastece con un producto mucho más económico que es muy útil además con todo lo que está pasando. Crisis social, donde uno de los reclamos es lo mucho que cuesta llegar a fin de mes. Aquí el medio kilo de arroz marca Algramo cuesta 350 pesos, el más barato envasado cerca de 500. La primera vez que llegó le preguntaron a Hernán qué lo que era, para qué servía, y él me explicó que era para garbanzo, poroto, lenteja y arroz. ¿Y qué es lo que más compró usted? Poroto y arroz. Bueno, esa idea yo dije que todos los otros almacenes estuvieran lo mismo. El Algramo comienza en el contexto en que yo estaba estudiando Ingeniería Comercial en la Universidad Católica y estudiando ahí con otros 3 compañeros nos dimos cuenta de que lo que nos enseñaban no estamos tan de acuerdo. Nos enseñaban que las empresas solamente generan utilidades para los accionistas y por eso nos fuimos de nuestras casas, nos fuimos a vivir a una comuna, la comuna de La Granja. Iban solo por un semestre, pero se quedaron a vivir 1 año y medio en la población Joao Goulart. Ahí se dieron cuenta de la inequidad para quienes no pueden comprar al por mayor. La gente que hoy en día compra en pequeños formatos pagan en promedio un 40 o un 50% más. Y a eso yo le puse el nombre de impuesto a la pobreza. Mucha gente decía, bueno, la gente tiene poca plata, démosle un formato pequeño. Y nadie se dio cuenta que le estamos entregando el formato más caro. Los primeros 4 años no fueron fáciles. Al principio muy poca gente volvía con mi negocio. De hecho, volvía como un 5, un 6%. Y era súper frustrante porque había todo un esfuerzo de comunicar, que si no trae el envase de vuelta se pierde todo el sentido del gramo. Y hoy en día estamos en torno a un 80% de retornabilidad. Estamos evitando cada vez el 80% de plástico que de otra manera terminaría en los vertederos. Y a donde los almacenes de barrio no abundan, llegó un nuevo modelo. Un triciclo 100% eléctrico va a la puerta de la casa a rellenar con detergente Omo y lavalosas Quicks en comunas del sector oriente de la capital. Nosotros decidimos partir acá haciendo los pilotos en estas 3 comunas que son Providencia, Las Condes y Vitacura, y después nos vamos a ir expandiendo poco a poco. Tuvimos un gran drama hace unos años atrás con el vertedero Santa Marta y pensar que yo contribuyo semana a semana botando plástico a ese vertedero que va a bajar un siglo quizás hasta que se biodegrade, me inquieta mucho. A través de la app Algramo, los vecinos pueden coordinar la visita. Lo novedoso es que los envases tienen un chip que permite vincular a la persona con el recipiente. Así, en la próxima recarga habrá un descuento. Por ejemplo, un producto de estos cuesta 10.490 pesos en el supermercado. Si lo compra con este sistema la primera vez, ahorrará casi 2.700 pesos y la segunda casi 3.600. Pronto se sumarán alimentos para mascotas. Lo que queremos demostrar con el gramo es que preocuparse del medio ambiente incluso puede llegar a ser más barato. Y creo que esa es la gran gracia del gramo. El próximo paso es abrir una tienda en el Mall Plaza Egaña y el sueño, llegar a mercados como India o Indonesia. Y queremos que sea una empresa atractiva y que sea muy rentable, pero no a costa de las personas. Y eso yo creo que el 18 marcó un quiebre para muchas empresas que solamente están maximizando utilidades. Y hoy día la gente está demandando por empresas que sean distintas. Listo. ¿Qué les pareció, mis amigos? Opiniones ahí. ¿Qué les pareció el emprendimiento? Opiniones ahí. Pero ojo con esto, ojo con esto. Tal vez lo interesante aquí es que
como pueden ver, 4 años. No funcionaba por cuestiones culturales también, que tuvieron que ir trabajando poco a poco hasta que lograron ya generar algo, lo que ahora vemos, lo que nos cuenta ahí el muchacho, ¿no? Entonces, creo que con eso, mis amigos, podemos ir cerrando, si les parece bien, y terminar tal vez con una frase. Hace algunos años fui a una charla en la que conocí a una jovencita del área rural de mi país, del área occidental, que es de las más necesitadas en términos de desarrollo. Y era impresionante lo que estaban haciendo, construyendo redes de pequeños productores, organizándose, pero no solamente una cooperativa así normal, sino que era un proyecto que me tomaría tiempo contarles, pero cómo estaba funcionando. Y ella decía lo siguiente: no existen territorios pobres, lo que hace falta son ideas de proyectos. Esa gente que no tiene límites en el corazón ni en la cabeza y que se propone perseverar hasta lograrlo. Así que, bueno, mis amigos, yo les agradezco muchísimo toda la atención que me han brindado. No me queda más que ponerme a sus órdenes. Acá están mi contacto, mi correo electrónico, mi teléfono y mi página web para los que deseen verla, y quedo atentos a ustedes por cualquier pregunta que pudieran tener. Muchísimas gracias. JL, vamos a responder algunas de las consultas que están dentro de la caja de preguntas y respuestas. Claro. Perfecto. Hay una que ya medio la respondiste, que era de Marlon: cómo pueden alcanzar la sostenibilidad de los emprendimientos en SAN cuando el acceso a financiamiento es altamente costoso en el caso de Honduras. No sé si quisieras agregar algo más para este tema de consulta. Claro, Isa. Creo que ejemplos como el de Algramo, como el de Agrupa u otros que veíamos antes, al ser emprendimientos sociales, emprendimientos en SAN, permiten una como versatilidad hasta cierto punto, que no es fácil tampoco, es decir, requiere tomarlo con mucha seriedad para alternar financiamiento reembolsable como tal, o bien donaciones no reembolsables. Entonces, creo que estar abierto a las oportunidades que hay en el ecosistema para capturar sobre todo capital de trabajo, bueno, mejor dicho, inversión inicial, pero sobre todo capital de trabajo, en lo que va ganando tracción en el emprendimiento es clave. Entonces, quizás, para decir eso, estructurar bien algo que empiece primero pequeño, que sus costos fijos no sean tan grandes, tratar en la medida posible que lo estructuremos así para empezar a demostrar tracción, y esa demostración nos puede permitir después estar muy pendiente de esas fuentes de financiamiento. A veces se va a requerir que sea privado, u otras veces, como les repito, hay ya ahora una gama de programas que están buscando actores que estén haciendo eso. Entonces, instituciones como la misma FAO, el Banco Interamericano, entre otros, tienen oportunidades que, si estamos atentos, podríamos aprovecharlas también, repito, para estructurar los requerimientos financieros, tanto de inversión inicial como de capital de trabajo. Entonces, una vez más, hacer la tarea de estructurarlo bien primero y hacer esos flujos de caja y las fuentes de financiamiento es el primer paso para saber entonces de dónde puedo echar mano también y cómo voy a estructurar también la monetización al llegar a mi público objetivo. Y a eso Gracias. me gustaría agregar, JL, que a veces las oportunidades se presentan en el día a día, y si nosotros ya tenemos una documentación elaborada y si conocemos bien nuestros números, no nos vamos a tener que detener a tratar de generarlos para poder aplicar a una oportunidad de financiamiento, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta de una oportunidad y cierra pasado mañana. ¿Y cómo vamos a generar ese plan de negocio o ese montón de números? La verdad es que sí cuesta. Yo pasé por eso, y a los que nos siguen escuchando aquí, ahora que yo ya tengo mis números en regla, yo puedo responder cualquier pregunta, aunque sea en un elevador. Entonces, la verdad es que sí tiene sus grandiosas ventajas. Claro, no va a garantizar el financiamiento, pero si hoy el día en este webinar aparece una persona que esté interesada en mi emprendimiento, inmediatamente yo le puedo vender. Entonces, tiene sus ventajas. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta por Christopher Barrientos. ¿Cómo evaluamos el alcance de un emprendimiento en SAN dentro de una población afectada para Honduras? Data, estadística local y recopilación de datos. Totalmente, Christopher. Mira, es aquí donde de verdad
junto con la estructuración propiamente del emprendimiento, como dice Isabela, esas herramientas como un plan de negocio, un modelo de negocio, nos sirven primero a nosotros, primero, aunque no se lo enseñemos a nadie, primero nos sirve y luego nos sirve para estar listos para presentarlo, ciertamente. Pero ahora que tú mencionas esto, junto con esa estructuración del modelo de negocio y del plan de negocio, las herramientas que hablábamos de investigación social previa, esas son realmente quizás las primeras todavía, todo ese análisis de contexto. Entonces, es un reto, Christopher, porque lo cierto es que falta mucha información. Entonces, te lo adelanto de una vez, creo que en buena parte, mucho quedará de los esfuerzos que logres estructurar con herramientas de investigación y apoyarte en los actores locales. Eso no implica necesariamente que vayas tú persona por persona en cada comunidad, digamos, sino que es apoyarte primero en la labor de comunicación, de involucramiento de actores, para que se diseñen herramientas prácticas de investigación social en las cuales te puedas apoyar para ir levantando ese dato y darle seguimiento. Idealmente, nuestras instituciones públicas debieran tener alguna de esa información, tanto municipalidades como instituciones también que cubran otros ministerios u otras acciones. De hecho, la labor que ha hecho UTSAN es impresionante en levantar data de seguridad alimentaria. Pero repito, creo que es echar mano de esas fuentes oficiales y también meterse de cabeza, remangarse e ir a investigar, a hablar con la gente y apoyarte en gente que te ayude a capturar esa información. Quizás el reto aquí que hay que hacer es tratar de validar esas herramientas investigativas para que sean lo más objetivas y relevantes posibles. Eso es lo importante. En el chat nos agrega siempre Christopher, entonces el proceso de validación nos serviría para poder recopilar esa data y que nos sirva para sustentarlo, ya que muchas de nuestras instituciones no tienen la data más actualizada. Totalmente, totalmente, Christopher. Es justamente eso que dices. Por eso es que como emprendedores en SAN no podemos eximirnos de ese papel de investigadores sociales hasta cierto punto. No quiere decir, repito, que seamos antropólogos de profesión, no estoy hablando de eso, sino que sí es importante esa valoración. Te doy un ejemplo muy concreto, digamos, si yo quisiera vender productos cárnicos, proteínicos, por decirte algo, en algunas comunidades cercanas a un lago muy conocido en el occidente de Guatemala, te puedo casi asegurar que ahí esa no es la mejor solución, porque por factores culturales, no es que la población no coma carne, no me refiero a eso, pero no ciertos productos en particular o no en la frecuencia que podrían hacer sostenible el emprendimiento, entre comillas. Entonces, ese tipo de situaciones sí que hay que tenerlas mapeadas. Eso te hablo en cuestiones culturales de largo plazo, pero con todo lo que estamos viviendo ahora también. Imagínate, con todo lo que pasó con ETA y con IOTA en nuestros países, eso también generó un desbalance en la producción agrícola actual. Entonces, si yo no estoy en la jugada con eso, voy a pedirle, mire, pero siembre en su parcela. ¿Cuál si se quedó sin parcela, verdad? Entonces, es importante que hagamos esa validación para asegurarnos de que en todo momento va respondiendo nuestra propuesta a las necesidades. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos hemos pasado un poco del tiempo, pero la verdad es que fue un tema sumamente interesante. La grabación de este webinar va a estar disponible en nuestro foro, o sea, www.foroinnovacionensan.org, y también tenemos la grabación disponible en nuestro Facebook para que se la compartan a sus amistades. Les recuerdo que el foro es un espacio en donde van a poder encontrar mucha información sobre la seguridad alimentaria en sus distintas categorías, y vamos a estar teniendo más actividades próximamente y los vamos a mantener informados. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Don Jorge Quiñones y Jorge Luis, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Gracias. Y que tengan un buen provecho y un muy buen día. Un abrazo, mis amigos. Muchas gracias, Isai, de Jorge. Gracias, JL. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.